Niños, bienvenidos a la escuela dominical. El Señor nos ha concedido este día para poder alabarle juntos a ustedes en casa. Gracias al Señor por ello, porque Él nos da la fuerza, nos da la salud y nos da todo lo que necesitamos. Antes de comenzar, le voy a mostrar una lámina. ¿Quién les hizo pensar esa lámina? Sí, en cumpleaños. Uno recibe regalos cuando está de cumpleaños. Pero ¿sabes que uno recibe regalos de Dios todos los días y a cada momento? Y la semana pasada estudiamos que nosotros debemos dar gracias en... Sí, muy bien. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, para mí también, en Cristo Jesús. Eso nos decía Primera de Tesalonicenses 5:18. Están tocando. Espérenme un segundito. Oh, perdón, chiquillos. Espérenme. Voy. Oh, perdonen, pero me llegó una carta. Y bueno, hay veces que las cartas traen buenas noticias y malas noticias. Bueno, no puedo leerla ahora. Pero ¿saben que esto me recuerda algo que nos cuenta la palabra de Dios? Y es importante que nosotros sepamos. ¿Sabe de qué se trata? ¿Una carta? Veamos. Un hombre llamado Saulo, que era muy importante dentro del pueblo de Israel, un hombre que tenía una influencia especial porque era muy religioso, amaba al Señor, a Dios, pero él no conocía al Señor Jesús. Y él, como no conocía al Señor Jesús como Hijo de Dios, hizo algo muy terrible. Fue donde el sumo sacerdote y le pidió una carta, pero esta carta no era cualquier carta, sino que una carta donde lo autorizaba el sumo sacerdote. ¿Sabes para qué? Para, dice la palabra del Señor, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¡Oh! Saulo de Tarso, de ahí era él, quería tomar preso a todos los que creían en el Señor Jesús. Saulo no sabía que el Señor Jesús era Hijo de Dios, que dejó el cielo donde vivía con su padre y vino a este mundo a nacer en un pesebre. ¿Para qué? Para que cumpliera así la voluntad de Dios al morir en la cruz por nuestros pecados. Él, siendo santo, con un corazón blanco, limpio, y nosotros un corazón negro, sucio con nuestros pecados, Él quiso venir a morir en la cruz cargando Él toda la maldad nuestra. Y Dios Padre lo castigó a Él en lugar tuyo mío y en lugar de Saulo. ¿Y qué más nos decía la palabra de Dios? Que Él también resucitó. Saulo no sabía nada de eso, así como tú lo sabes y tú también lo sabes, y espero que sí, y que hayas creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, porque así tú puedes ir al cielo como el Señor Jesús fue al cielo y dice que un día va a volver a buscar a todos los que han creído en Él. Pero Saulo no sabía nada de eso. No sabía nada, por lo tanto, él odiaba a los que seguían al Señor Jesús y por eso iba a la ciudad de Damasco. Él iba allá para llevarlos presos. ¡Oh! ¿Dios iba a permitir eso? ¿Qué crees tú? Dios tenía un plan para Saulo. Él, cuando iba camino a Damasco con toda su gente a ir dispuesto a llevar preso a todos los que creían en el Señor Jesús, dice la palabra de Dios que un resplandor del cielo bajó fuerte y Saulo cayó de su caballo donde iba y cayó al suelo junto con los demás que iban con él. ¿Qué pasó?
Aquí la palabra de Dios dice que él escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, temeroso, allí en el suelo miraba y no veía a nadie porque la luz estaba tan fuerte. Y le dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? Y no veía a nadie. Y el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo quedó. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo ahí en el suelo. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dijo, entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y claro, Saulo se levantó del suelo y quiso mirar. Y no veía nada, quedó ciego. Así que sus compañeros escucharon la voz, pero tampoco vieron a nadie. Y ayudaron a Saulo a levantarse y a entrar a la ciudad de Damasco, porque allí alguien le iba a decir lo que tenía que hacer. Saulo en ese tiempo, esos días, estuvo sin comer, pero estuvo orando al Señor, porque él creía en Dios Padre, pero no sabía de su Hijo Jesús. Y él quedó allí orando y pidiéndole al Señor que le guiara, qué hacer. Pero Dios tocó el corazón de un hombre que creía en Jesús, que se llamaba Ananías. Dios le habló y le dijo, entra en la casa de Judas, porque allí Saulo está orando y ha visto en visión a un hombre que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías cuando le escuchó dijo, Señor, ¿sabes que este hombre tiene autoridad aún aquí en Damasco para hacer daño a todos los que le creen en usted, Señor? Pero el Señor Jesús le dijo, anda, ve, porque instrumento escogido es este para mí. ¿Para qué? Para llevar mi nombre, no solo para los israelitas, sino también para los que no son de esta nación y para los reyes. Él va a predicar mi palabra a todo el mundo, a todos los que él alcance. Y Ananías fue donde él. Y cuando entró a la casa donde estaba Saulo, oró y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento le cayeron de los ojos, dice la palabra de Dios, como escama, y recibió la vista nuevamente. Él pudo ver todo claramente, pero también recibió el Espíritu Santo. Y levantándose fue bautizado. ¿Y sabes qué más hizo? Comenzó a predicar el Evangelio a todas las personas. Ahí en Damasco iba por todos lados predicando el Evangelio. Tú me vas a decir, ¿qué es Evangelio, tía Lili? Evangelio significa buena nueva, una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Pablo, que Saulo, que tú y yo tenemos que predicar, decirle a otros que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó y volvió al cielo, y así también todos los que creen en Él, un día vamos a ir al cielo con Él. Y eso es Evangelio, una buena noticia que tenemos que compartir con todas las personas. Saulo tenía que hacerlo, Ananías tenía que hacerlo, tú también, todo el mundo. Debemos hablar a otros del Señor Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Vamos a escuchar a Emilia con el versículo de hoy que nos recuerda esta verdad. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¡Chao! Muchas gracias, Emilia, por enseñarnos el versículo que debemos predicar el Evangelio a
como dijo, toda criatura. Y Emilia ya estaba saliendo, ¿cierto? En sus patines. Pero tú vas a decir, tía, si yo no puedo salir a ninguna parte, ¿cómo voy a enseñar a otros? Te voy a mostrar 3 ideas, o tal vez 4, cómo tú puedes compartir la palabra de Dios. Miremos esta lámina. Tú puedes compartir la palabra de Dios con tus hermanos chiquititos. Ellos también necesitan aprender de la palabra de Dios. Aquí hay otra imagen. No podemos salir mucho de casa, pero podemos compartir con nuestros familiares mayores, que ellos también necesitan escuchar de la palabra de Dios, de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y también, mira acá, cuando nos llaman por teléfono, alguien al celular, podemos aprovechar de compartir la palabra de Dios con otras personas, como lo está haciendo nuestro amigo. Tenemos que aprovechar esas oportunidades, o cuando mandamos mensajes de WhatsApp y otro tipo de mensajes, ¿por qué no? Ahí aprovechamos de escribir y compartir el Evangelio, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Debemos hacerlo, es tu deber, es mi deber. Saulo lo entendió y por eso predicó. Así que tenemos que compartir la palabra de Dios. Y para continuar, vamos a hacer una actividad pequeña donde vamos a ayudar a Saulo a recorrer un laberinto para llegar a Damasco. Si tú respondes las preguntas bien, él va a poder llegar a Damasco. ¿Vamos? Voy a poner esta lámina acá para recordar a Saulo. Sabemos que es solo lámina. Y ustedes van a ir respondiendo y haciendo avanzar hasta llegar a Damasco. Ustedes me tienen que decir dónde voy avanzando, ¿ya? Primera pregunta. ¿Qué necesitaba Saulo para perseguir a los creyentes? Carta. Muy bien, una carta de autorización. Lo voy a hacer entonces avanzar un espacio. La siguiente pregunta. ¿A quién le pidió esta carta? Al sumo sacerdote. Sí, al sumo sacerdote le pidió esta carta de autorización. Voy a avanzar otro poquito, sigo el camino, llego acá. La siguiente pregunta. ¿Quién se le apareció en el camino? El Señor Jesús. Muy bien, el Señor Jesús que le habló. ¿A dónde sigo? ¿Para arriba, para abajo? Para abajo. Para abajo sigo. Muy bien, avanzo. Sigamos. ¿Conocía Saulo al Señor Jesús? No. No lo conocía. Vamos a avanzar. Acá. La siguiente pregunta. ¿Cómo quedó Saulo cuando se encontró con el Señor Jesús en el camino? Ciego. Quedó ciego, no podía ver nada. Avanzamos otro espacio. La siguiente pregunta. ¿A quién envió el Señor para ayudar a Saulo para que él pudiera recobrar la vista? ¿A quién envió? A Ananías. A Ananías. ¿Sigo hacia allá o hacia arriba? Para arriba. Muy bien, hacia arriba. Entonces lo hago avanzar. La siguiente pregunta dice, ¿quería Ananías ir donde Saulo? No. No quería. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Sabía todo lo que este hombre había hecho contra los creyentes. Y la última para entrar a Damasco. ¿Qué hizo Saulo después? Cuando conoció al Señor, cuando fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Fue y predicó el Evangelio. Sí, predicó el Evangelio donde quiera que fue. Y lo hacemos entrar a Damasco. Con esta actividad, recordando que el Señor nos dice que todos debemos, los que conocemos al Señor, debemos predicar el Evangelio a todas las personas. Como decía el versículo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos hacerlo, predicar el Evangelio a todas las personas. Y cantando con la tía Mari nos vamos a despedir
recordando que debemos comunicar esta buena noticia a todas las personas. Noticia grata yo te doy. Cantemos con la tía Mari. Hasta el próximo domingo. Dios les bendiga.